En nuestra bodega tenemos una opción disponible que sería informe de aforo. Bueno, en esta opción lo que estaremos viendo es una visión gráfica o de los depósitos que tenemos en nuestra bodega. Lo primero que nos pregunta es ¿a qué día queremos ver el aforo? Es decir, esta opción nos permite ver cómo estaba nuestra bodega hace 2 meses o hace 3 meses o al día anterior. Es decir, nos va a controlar la bodega o nos va a ser capaz de informarnos de la bodega a una fecha determinada. Vamos a ver los filtros. Yo puedo también decirle que quiero ver, por defecto me va a sacar solamente aquellos depósitos que contengan aceite. Podría decirle que también quiero ver los depósitos que tengo vacíos, pero para ello tendría que aplicar este check. Como hemos visto antes, aquí puedo aplicar una serie de filtros, es decir, o bien los filtros que hemos visto antes, que ya se lo he quitado, o bien esta serie de filtros que tengo aquí. Es decir, yo podría querer ver solamente aquellos depósitos de la bodega de fábrica, o puedo decir que quiero esta bodega de envasadora o todas juntas. Puedo ver los depósitos, el aceite que tengo en depósitos o el aceite que tengo en decantadores. En este caso ya no tendría ninguno. Además, puedo decir que quiero ver solamente el oliva virgen extra o que me diga los lampantes. Si lo tengo en blanco, pues me cogería todo. También podría decirle, bueno, esto ahora veremos qué sería. Esto es lo mismo que hemos visto, que tenemos un POSI que se lo ponemos al depósito, que vienen representados por el grupo y subgrupo. Para cada lote, en el lote, por ejemplo, este depósito, vamos a suponer el B01, que está loteado, que lo vemos aquí en uno de lote, yo podría meterle una caracterización, que es información adicional, que sería excelente, por ejemplo. Bueno, pues ya está disponible para que me enseñe aquellos 2 lotes que yo tenga aquí la caracterización que haya querido. En este caso he puesto excelente, pero podría ser otra cosa, cualquier cosa que se nos ocurra, cualquier etiqueta que nosotros consideremos oportuno, ¿vale? Ahora entraremos de nuevo aquí para ver cómo se hace la analítica y qué más opciones nos permite. Bueno, si tuviéramos más, por ejemplo, no sé, imaginaros que tenemos oliva lampante. En este caso solamente hemos definido un tipo de aceite por cada tipo de aceite, es decir, un artículo de aceite por cada tipo de aceite, es decir, obtenemos un solo virgen extra, un solo virgen y un solo lampante, pero a lo mejor podríamos tener varias calidades de lampante. Entonces, si yo quiero que me enseñe el lampante, si tuviese más de un artículo, yo podría ver, aquí me saldría para poder filtrar por los diferentes artículos. Por ejemplo, lampante primera, lampante segunda, ¿vale? Digamos un poco que estos serían los filtros con los que podemos ver nuestra bodega. Aquí nos diría el total de kilos que tenemos, el total en euros. Si os fijáis, estaríamos ya valorando nuestra bodega. ¿Por qué no valorar nuestra bodega? Bueno, pues para valorar nuestra bodega, si nosotros compramos un aceite adquirido, evidentemente cuando lo compro ya tengo el precio, pero normal cuando nosotros morturamos, pues el aceite vale lo que el mercado dice. Entonces, para ello disponemos de unas opciones que estarían aquí, que sería precios por real. Yo diría que para el tipo de oliva virgen, o sea, para todos los tipos que yo puedo obtener en una almazara, hasta una fecha determinada le pongo un precio euros por kilo, ¿vale? Evidentemente el precio va evolucionando en el mercado, en el aceite diariamente, pero vamos, se podía ir haciendo cortes de los precios de pulrea, de manera que yo cada vez que me meto en mi bodega, pues me estaría valorando la bodega. Ahora después vamos a ver porque el ERP nos va a dar información dependiendo de lo que nosotros configuremos. Ahora veremos cómo se podría configurar este módulo para que nos apareciera la valoración de la bodega en caso de que no la quisiéramos, ¿vale? Bueno, también tenemos disponible un informe analítico donde podemos actualizarlo por bodega, donde nos va a decir los diferentes lotes, cuántos kilos, cuál es la acidez, los peróxidos, cada 270, cada 230, es decir, un informe de cómo está nuestra bodega analíticamente hablando. Podemos hacerlo por bodega o por reserva. Ahora veremos cómo podemos reservar los depósitos. Y un informe de aforo en el que, bueno, realmente es lo que estamos viendo en pantalla, diciendo el total de kilos que tenemos.
Una cosa interesante también de esta pantalla es que podemos ver el filtro que tenemos aquí, lo podemos ver gráficamente. Así veríamos todos los depósitos y en los cuales nos diría qué tipo de aceite tiene, cuál es su lote, cuántos kilos tiene, qué porcentaje de llenado tiene, que corresponde a la barrita esta, y el nombre del depósito. Si nosotros picamos sobre un depósito en concreto, se nos va a ir a la opción de registro trasiego, que es la opción que nos va a decir la trazabilidad de ese depósito, es decir, todos los movimientos que ha ocurrido en ese depósito desde primero de campaña hasta el día actual. Ahora entraremos más en detalle en esta. Es decir, cualquier depósito que veamos podemos picar y se nos iría aquí. De esta misma pantalla de aforo también vamos a tener disponible una pequeña traza de lo que es el depósito. Por ejemplo, si estudiamos este depósito, el B01, que tiene 10.000 kilos de oliva virgen extra, con el lote B010108, aquí tenemos un icono que es la traza, que si picamos nos va a decir que ese aceite ha provenido de dos partes de molturación, del parte 012 y del 011. Desde aquí mismo, si pico, pues estaríamos viendo las partes de molturación con sus tickets, podríamos imprimir, es decir, que la trazabilidad desde aquí mismo podríamos ir viéndola, sacándola, y el parte número 1. Además de eso, para aquellos depósitos que ya estén loteados, que ahora veremos cómo se lotea en el registro trasiego, además tenemos aquí un botoncito que es los datos analíticos, la analítica de ese depósito. Bueno, si picamos sobre ella, lo que nos va a salir van a ser una pantalla con varias pestañas. La primera pestaña nos va a permitir, o vamos a comprobar, qué analíticas tienen hechos esos lotes, tanto análisis de laboratorio como análisis organoléctrico, o lo que es panel de cata. Desde aquí mismo podríamos crear una analítica, o bien podríamos, digamos, un análisis que previamente habíamos introducido en el RP, podríamos asignarlo a este lote, ¿vale? Si os fijáis, en este que estamos viendo, directamente estamos viendo que ya ha pasado por dos analíticas, es decir, la analítica en el tiempo se puede refrescar. Entonces, siempre vamos a mantener la variación de una analítica con respecto a otra. Otra pestaña, aquí por ejemplo, hemos visto que este lote pues tiene el análisis 011 con el mismo lote, con que la fecha del análisis fue esta, y luego lo refrescamos con el número 2 el 3 del 1 del 2008, con la acidez 030. Si picamos en ver, pues directamente nos iríamos a la opción que nos permite introducir la analítica para un aceite de oliva. En este caso vamos a verla un poco, la analítica que nos permite, pero sería el número de análisis, la referencia, que sería, la hacemos coincidir con el número de lote, la fecha que registró en el laboratorio la muestra, cuándo comenzó con el análisis, cuándo terminó el análisis, cuál fue el laboratorio que realizó ese análisis, el tipo de análisis, el destino, para qué cliente fue, en este caso, bueno, qué producto tenía, en fin, la matrícula que lo llevó, los kilos. Aquí una información que puede ser importante para lo que es el laboratorio. Cuándo fue tomada la muestra, dónde fue tomada, si la cooperativa, quién fue el que lo tomó, la fecha de impresión del informe, si fue conforme o no fue conforme, quién lo firmó, en fin. Estos digamos que son los datos del laboratorio. Luego ya nos meteríamos en los diferentes datos analíticos. Por un lado tendremos la acidez, los peróxidos, la humedad, impurezas, cera, los solventes halogenados, es decir, un montón de datos. En el tema de espectrofotometría y ácidos grasos, pues tendríamos el K270, el K232, que es lo más habitual que se haga, pero bueno, fijaros que tenemos un montón de análisis o de parámetros que podemos tomar, y los isómeros, ¿vale? La gran mayoría de estos son para los esteroles y todo eso, son temas sobre todo para los olivas lampantes. El virgen extra, con que lo más habitual para el extra es la acidez, los peróxidos, la humedad y el K270 y el K232. Sin embargo, ya luego nos metemos con los lampantes, pues le hacen un montón de cosas más, ¿vale? Bueno, si os fijáis, podemos verlo de aquí mismo. Igual ocurre con un panel de cata, o lo que se llama también análisis organoléctrico, que es lo que suelen hacer las denominaciones de origen o cualquier panel de cata que tenga la cooperativa. Vamos a ver uno. Aquí se trata de una puntuación organoléctrica que le han dado, la referencia sería la misma, la fecha de la cata que se realizó la cata, y ahora ya los atributos positivos y los defectos, en caso de que se haya encontrado alguno. Estos son, bueno, los atributos positivos que tenemos en cuenta en el RP: el frutado, el manzana, verde, amargo, en fin, los diferentes de estos positivos. También podríamos tener varias catas en caso de que quisieran.
Una vez que finalicemos con el tema de Analytics Kata, podemos ver una caracterización. Es decir, podríamos decirle que este producto, este aceite es de aceituna de vuelo, o puede ser alberquina, o puede ser los tipos que nosotros queramos. Una información adicional, que sería el POSI que vimos anteriormente, e incluso podríamos poner aquí un comentario. ¿Vale? Aquí tendríamos otra segunda información adicional que no estaría disponible en la pantalla de informe de aforo. Podríamos incluso, podríamos imprimir una etiqueta para pegársela al depósito, aunque esto no es muy conveniente porque cuando los corredores van a comprar, pues evidentemente si catalogamos como excelente lo ven y ya quieren ese, no quieren otro. Bueno, y una tercera sería que nosotros este lote podríamos reservarlo a varios clientes a la vez. Yo podría decirle que esto estaría reservado para el cliente, por ejemplo, vamos a buscar uno para la cooperativa Topales Nazareno. Y yo puedo decirle que este me ha reservado 5.000 kilos. Entonces aquí puedo ir viendo cuánto me he retirado y si le quedan pendientes de retirar. Podría hacerlo para 3 clientes a la vez y el programa me va a controlar de que si yo quiero sacar este aceite para un cliente que sea distinto a los que tiene reservado, pues me lo va a indicar, aunque me va a dejar que lo haga, pero me va a dar un aviso, ¿vale? Otra cosa también importante es que vamos a poder sacar, si está reservada, pues por reserva. El informe analítico, pues me saldría, estos son los depósitos que están sin reservar y estos son los que ya están reservados, cuántos depósitos tiene, cuál es su cata. Bueno, como hemos visto anteriormente, desde la propia informe de aforo podemos dar de alta los análisis de laboratorio y las catas. Sin embargo, dentro de bodega de aceites vamos a tener un apartado que sería análisis, donde podemos también previamente meter la analítica de los laboratorios y las catas. ¿Vale? Es decir, yo podría, si a mí me llega el informe de laboratorio, podría mecanizarlo por aquí y luego ya me podría ir a informe de aforo y hacerle, hacer la correspondencia entre el lote y la analítica que hemos hecho, ¿vale? O directamente de aquí, como hemos visto antes, si yo digo que quiero dar de alta el 013, me dice que no existe y si le digo que sí, automáticamente me crearía otro lote.